Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, atención participantes de la Cátedra de Maestría de Relaciones Internacionales. Como ya sabido por ustedes, dimos una en estos días y se envió un trabajo en un mínimo no mayor de 6 cuartillas. Hoy vamos a tener la segunda actividad andragógica, perdón, la segunda actividad que se trata sobre las relaciones internacionales y que ustedes van a contestar enviando a través de la plataforma un pequeño ensayo de 6 cuartillas para el día 5 de mayo. En la primera actividad que tuvimos en estos días, hablamos sobre algunos tópicos sobre las relaciones internacionales, en función de las relaciones internacionales. Hoy vamos a tocar otro temario sobre la mismo tema. Y tenemos para hoy teorías del derecho internacional o relaciones internacionales. Las teorías de las relaciones internacionales se ocupan de la naturaleza jurídica y de la estructura del derecho internacional. La estructura del derecho internacional. Podríamos decir entonces que el derecho internacional público tiene como fuente los diversos y variados tratados suscritos por los estados de manera bilateral y multilateral, tales como pactos, convenios reconocidos en la práctica por los estados y por los particulares. Existen 3 teorías del derecho internacional, que son sociología del derecho, teoría jurídica crítica y teoría analítica del derecho internacional. ¿Cuál es la función del derecho internacional? La función del derecho internacional es asegurar la paz y la seguridad internacional, fungiendo como moderador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las cuales las fuentes de derecho son internacionales. Cuando se crea el derecho internacional público, el derecho internacional público es donde se reconoce expresamente la soberanía de los estados. Fue el Tratado de Paz de Westfalia de 1648. Con este documento nació el derecho internacional clásico. Se habla también de 2 teorías, que son la monalística y la dualista. La doctrina monista sostiene que el derecho internacional preside una concepción unitaria de todo el derecho, del cual forma parte en un plano de subordinación los ordenamientos jurídicos internacionales del Estado. Esta concepción fue desarrollada por Kelsen, Bedros y Clauss, que es la teoría dualista y monalista. ¿Qué es el planteamiento de diferencia entre los sistemas monistas y dualistas? Según los primeros, los tratados internacionales entran sin necesidad de incorporación legal, el orden jurídico interno, mientras que los segundos exigen que existe un aprobado por el Congreso de tal manera que obligue a los nacionales que no se conlleven a hacer ningún tratado si no está verificado por el mismo Estado, que es la teoría dualista del derecho internacional. La teoría del dualismo sostiene que el derecho internacional y el derecho nacional son 2 ordenamientos jurídicos separados, cada uno uno supremo de sus respectivas esferas de la competencia. ¿Qué quiere decir eso? Las teorías del derecho internacional se fundamentan todo a través de las normas constitucionales. Y las normas constitucionales se regulan por una normativa constitucional interna y constitucional internacional. Por eso hablamos de las teorías del derecho internacional. Y en teorías del derecho internacional tenemos la dualista y la monista, perdón, y la dualista. Y por eso es que las teorías dualistas sostienen que el derecho internacional y el derecho nacional son 2 ordenamientos jurídicos separados y deben de ser separados, porque una cosa es lo que se haga internamente, cumpliendo la normativa del derecho constitucional interno, y otra que se regula a través de tratados internacionales y que tienen que ser supervisados y controlados a través de las normas establecidas en el derecho constitucional internacional. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía general y filosofía jurídica? Muy sencillo. Cuando hablamos de esto, tenemos que irnos primero, que es muy relevante distinguir estas 3 disciplinas parecidas, que por una parte, tanto la teoría del derecho como la de la doctrina son más propiamente jurídicas, y la tarea de los juristas, y por otra parte, la filosofía del derecho es
lo que apropiamente filosófico trae la tarea filosófica de la interpretación de la norma. Es como medio enredado, pero hay que entenderlo de la siguiente manera. Voy a explicar despacio. La teoría del derecho es la doctrina, que eso no más propiamente se dice la parte jurídica. Esa es la teoría del derecho, la parte jurídica. Y tienen los juristas que aplican lo que es la filosofía del derecho, la aplicación de la norma, el estudio del mismo, que es propiamente algo que es filosófico y que corresponde a lo que maneja la parte filosófica del derecho. Pero, independientemente de la parte filosófica, que leen un contenido desde el punto de vista jurídico, el derecho está allí para ser interpretado y ser analizado de acuerdo a las normativas vigentes y de acuerdo a lo que nos decía inicialmente la teoría del dualismo, que sostiene que el derecho internacional como el derecho interno nacional deben de estar separadamente. ¿Por qué separadamente? Porque una cosa es salir fuera de las fronteras, de que cumplir una cantidad de paradigmas y de normas establecidas dentro de la esfera del derecho constitucional internacional y los tratados internacionales, ya sea público o privado, y otro estar negociando dentro del territorio que se regula por establecidas normas constitucionales y dentro de las costumbres y principios de fiel cumplimiento entre las partes dentro del territorio nacional. Ahora hablamos de la teoría pura. Es una teoría general en la que el derecho es un fenómeno autónomo, cuyo conocimiento es el objetivo de la ciencia jurídica como el quehacer intelectual, distinto de la ética y de las ciencias sociales. No consigue más derecho que el proveniente del Estado. Yo allí difiero un poco de esta opinión, porque la teoría pura dice que es una teoría general en la que el derecho es un fenómeno autónomo y cuyo conocimiento es el objeto de la ciencia jurídica. Cómo hacerse intelectualmente distinto de la ética y de las ciencias sociales y que no puede coincidir con el derecho del Estado. Pues yo creo que no. Yo creo que no porque hay muchas teorías que han ido quedando no obsoletas, pero que ya requieren hoy en día de una interpretación diferente por la evolución de los tiempos. Y el avance del tiempo de las nuevas tecnologías nos inducen a tener otro concepto del pensamiento de lo que inicialmente se reflejaba teóricamente. Y así como vemos en el campo del derecho, cómo ha ido desarrollándose una cantidad de tendencias que han ido marcando paradigmas del desarrollo cultural, científico y tecnológico de la aplicación del mismo. Y así como vemos, por lo menos hoy en día, el derecho del deporte. Si bien es cierto que el deporte nace junto con el hombre, su desarrollo físico y su desarrollo intelectual, también se ha ido perfeccionando, enmarcarlo ante un campo jurídico, su desenvolvimiento. Y allí entran en la competencia de la aplicación de esta norma del derecho del deporte una cantidad de cuestiones que van unidas al mismo, que son los contratos deportivos, las sanciones deportivas, las apelaciones deportivas y las organizaciones del deporte, como existía hace mucho tiempo el Colegio de Arbitrajes, que son donde apelan a las sanciones, a las expulsiones, a las tarjetas, todas esas cuestiones que tienen que ver con el deporte. Está también el derecho actualmente de los delitos informáticos, que han dado campo a la evolución de la era moderna de las redes sociales. Entonces,
Con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues el mundo va evolucionando en una cantidad de cuestiones que quizás en la imaginación de Julio Verne pudieron haber estado y que algunas de esas teorías de Verne están saliendo a la vista y parece mentira. Estaba evolucionando a través de muchísimos años al frente y que hoy en día se están viendo. Entonces, todas esas teorías del derecho, algunas pues ya existen allí como un punto de partida, pero también requieren un punto de interpretación y análisis. Y vale la pena detenernos para poder sacar unas conclusiones, si no similares, ser un poco aplicado a su nacimiento, pero con otros elementos más avanzados y más tecnificados, llevándolo a pleno siglo que estamos viviendo. Cuando hablamos también de los delitos, hay unos delitos hoy en día que son los delitos de la corrupción, delitos contra la fe pública, delitos al patrimonio, delitos de peculado, de una cantidad de delitos que han ido saliendo a través de la administración pública porque van unidos al desarrollo, a la evolución de los gobernantes de turno. Porque antiguamente existían, si bien siempre existió los gobernantes y data de muchos años, nosotros tenemos una constitución que fue creada por el año 1811, primera, allí ya venía estableciendo algunas cosas, pero a través del tiempo también han evolucionado muchas cuestiones y mucho desarrollo y muchas ambiciones y muchos deseos de adquirir cosas sin esforzarse mucho, cayendo en el aspecto de la corrupción. Y hoy en día existe la denominación a aquellos delitos, y para darle un calificativo quizás un poco burocrático, le llaman delincuentes de cuello blanco, y que parece mentira, muchas veces quedan hasta impunes, ¿no? Aquellos delincuentes de cuello blanco, por sus preferencias políticas, algunas religiosas inclusive, por su posición económica, y no así la aplicación de la norma del derecho hacia el hombre y a pie, que muchas veces es sancionado y penado sin tener un debido proceso y sin siquiera a ese le ha demostrado si lo cometió o no cometió el delito por el cual se le está señalando y por el cual se le puede juzgar. Entonces, todas estas teorías del derecho, algunas ya se han ido quedando, como si se, me perdona la expresión, como en pañales. Allí hablamos, por ejemplo, que si la filosofía en general es el estudio de los primeros principios, la filosofía del derecho es una rama de la filosofía a la que concierne únicamente el derecho, pero desde la perspectiva de su aspecto universal, es la teoría pura del derecho. Y se dice que es la teoría pura del derecho porque es un fenómeno autónomo, cuyo conocimiento es el objetivo de la ciencia jurídica, cómo hacer intelectual distinto de la ética y de las ciencias sociales. No consigue más derecho que el que proviene del Estado. Y no es así. Porque aquel que tiene la potestad de administrar justicia debe tener la capacidad del raciocinio y de la aplicación de la norma, de la ley. Y nunca puede concebir con lo que le ordena el Estado, que es representado por los gobernantes de turno y que se amparan con el nombre de Estado. Entonces, esa filosofía en general
no va con mi criterio, las voy comentando, pues son las teorías que están allí, pero va haciéndole un paréntesis y dando mi opinión sobre cada una, porque creo que el que administra la justicia y que debe estar aplicado dentro de la ciencia social y las ciencias jurídicas, debe hacerlo a la buena interpretación de la norma y a su conciencia de interpretación, sin aceptar imposiciones de terceros, ni mucho menos provenientes de los organismos quienes regulan la potestad de ser gobernantes del Estado. Porque allí estamos en presencia de la inherencia en cuestiones que no le corresponden. Y en una clase que daba una charla acá recientemente sobre el derecho constitucional internacional, le tocaba a los participantes una cantidad de derechos que están establecidos dentro de las cartas magnas de las constituciones estadales, digo estadales de cada república, y que están también establecidas dentro del derecho constitucional internacional, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a un debido proceso, el derecho a una sala crítica, el derecho a preguntar, el derecho a opinar, el derecho a huelga, el derecho a libre tránsito, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, una cantidad de derechos. Y que parece que todos esos derechos, pues hoy en día como que son vulnerados, el derecho al asilo, el derecho al refugio, y todo eso se van violentando y se van entorpeciendo por los que gobiernan porque no desean que la gente tenga esos derechos y que están dentro de la norma constitucional y que tiene que ser de fiel cumplimiento de ellos, que son los que gobiernan, para que sirvan de ejemplo, para que los gobernados puedan aceptarlos. Pero pareciera que el gobernado está obligado a aceptarlo y los ciudadanos a bien, y los que gobiernan no pueden aceptarlos porque no les da la gana simplemente o porque quieren ser Estado dictatorial, quieren ser gobernante dictatorial y poner sus criterios, poner la bota encima y usted no habla. Y si habla está sancionado. Entonces el derecho a la expresión. Entonces, todas estas teorías del derecho internacional son aplicables para el derecho interno, que pareciera que como que no cumplen el funcionamiento. Según la teoría pura del derecho de Kelsen, dice, el positivismo jurídico o impositivismo o el derecho natural. Por otra parte, que se sustenta un ordenamiento jurídico sobre la base de la jerarquía normativa. Toda norma obtiene su vigencia de una norma superior. ¿Qué es la teoría pura del derecho y a qué se atribuye? Hankelsen desarrolló la idea de construir una teoría con objeto fundamental en leyes particulares que se muestran ajenas y libres de una ideología política y de algún elemento de las ciencias de la naturaleza. Yo creo que esta sí viene como anillo al dedo. Porque Kelsen dijo, debemos hacer una teoría con el objeto fundamental en las leyes particulares, que se muestren siempre ajenas y libre a una ideología política y de algún elemento. Y esa debería ser la teoría. Una teoría libre de ideologías políticas y de la aplicación del derecho puro. Permiso, cuando a meter un poquito, la vuelta de la 1 de la tarde aquí dando una cantidad de charlas de diferentes cátedras. Entonces ya a esta hora, son las 5 de la tarde, tenemos 4 horas hablando. Entonces, ¿qué se decía eso? Y yo ahí sí estoy de acuerdo con él. Es la teoría del derecho, debe ser fundamental en leyes particulares que se cumplan fielmente sin la imposición de un Estado de Derecho, sin que nadie quiera hacer lo que mejor le parezca en gana o que quieran imponer por el cambio del gobernante de turno. Eso no debería ser. El derecho formalmente válido es el conjunto de reglas bilaterales de conducta que en un determinado país
o una ciencia cierta sea de autoridad considerada obligatoria en determinado país o una cierta época la unitariedad política considerada obligatoria. Ese será un derecho válido. Derecho válido donde la autoridad política considera obligatoria en determinado país y en una cierta época la autoridad política considerada obligatoria para el cumplimiento de todos, no debe ser. La obligatoriedad consiste en el apego a las normas de buena convivencia, porque no podemos olvidar el concepto de lo que es el derecho. Según los teólogos de la que era entonces Ulpiano decía, el derecho es un conjunto de normas de fiel cumplimiento para vivir dentro del marco social. Y es lo exacto, como la del César, dale a cada quien lo que le corresponde. Al César lo que es del César. Entonces, dale a cada quien lo que le corresponde. Y a lo que no le corresponde, pues no se la dará. Entonces, es un punto de normas para ir dentro de buena sociedad. Entonces, yo tengo que cumplir las normas, pero así como yo las cumplo, los demás tienen que cumplirlas, porque es que mis derechos terminan donde comienza el de los demás. Ahora, yo para vivir en sociedad bien, ser un buen ciudadano, pues tengo que preguntarme, ¿será que aquí, cuándo se me terminan los míos y cuándo empieza el del otro? Tengo que llevar la conciencia mía prevista, analizada, para ver cuándo se me cumple y cuándo se le cumple al otro. Así de sencillo es. Porque no hacerlo sería no cumplir. Hay un dicho latino que se refiere a los dos campos, los cuales vamos a tratar, que es el derecho de ser obedecido, no tanto porque está mandando y es una ley, sino porque lo que se manda es justo y porque busca el ideal de la justicia. Qué frase tan bonita, ¿no? El derecho debe ser obedecido no tanto porque está mandado y es una ley, sino porque se manda, es justo, porque busca el ideal de la justicia. Y aquí hay algo que es un derecho constitucional, que es el libre tránsito. Y ese libre tránsito guarda relación con esto que dice, porque el derecho debe ser obedecido no tanto porque se manda, sino porque es una ley, sino porque lo que se manda es justo, porque busca el ideal de la justicia. Y yo me hago una pregunta, ¿será que el derecho al libre tránsito tiene normas en pie de cumplimiento? Claro que sí. Porque para yo transitar de una parte a otra, si voy en un vehículo, pues debo tener documentos de arreglar el vehículo, debo tener documentos también de arreglar y debo cumplir las normativas establecidas por la ley del tránsito. Ojo, por la ley del tránsito. Porque aquí en Venezuela hay unos pocos países donde el reglamento de tránsito está por encima de la ley. Primero manda el reglamento y después manda la ley cuando debe hacer todo lo contrario. Pero aquí sucede eso. Entonces resulta que yo tengo que cumplir el libre tránsito, porque me establece la norma de transitar libremente. Pero cuando yo salgo de un estado a otro en determinada cabana, me detiene cualquiera y me pregunta, ¿usted dónde viene? ¿Para dónde va? Y a ese señor, ¿qué le importa para dónde yo voy? Si la Carta Magna de la Constitución me permite a mí transitar libremente por todo el territorio nacional, siempre y cuando cumpla con mi normativa, con mi documento, el vehículo en buen estado y todo, cumpliendo, tengo derecho a transitar. Entonces me pregunta para dónde voy. Y muchas veces estoy parado en un cruce, antes del rayado, por supuesto, lo que es parado, lo que se denomina la cebra allí, y estoy en luz roja. De repente escucho una ambulancia, un motorizado que viene con las luces de la moto prendiendo, tocando pito y con un pito en la boca y con una moto haciendo bulla. Yo toco otro lado, llegan y me pegan al carro, me dan un golpe hacia la capó, a la puerta. Quítase, quita ahí, quita ahí. Y entonces yo tengo que ir con un mago para poderme quitar, para meterme a este lado, atravesarme allí, porque resulta que por allá atrás viene una camioneta
quién sabe con qué personaje vendrá allí, sea una dama, sea un caballero, que me perdonen el calificativo de dama y caballero, pues queda como muy mal porque lo que está haciendo es absurdo y no está comportando como tal. Aunado a dos personas, otras personas que van en moto y abriendo paso, porque resulta que es un político de turno, o es un militar, pues un, un señor con poder que da al Estado. Entonces hablamos nosotros o el pueblo, porque somos los que los elegimos y somos los que pagamos los impuestos para que carguen su escolta y carguen esos vehículos y le paguen un sueldo. Y nos mandan a quitar, o menos la lucha de nosotros para pasar. Hay que pasar, señor, que era abogado. Y es que acaso la Constitución establece la violación a las normas de tránsito va a poder pasar. Entonces, todo esto que uno ve a diario, más que todo en estos países, no en otros países, uno no puede tener la oportunidad de que todo el mundo cumple con eso. Quien sea, cumple. Entonces, pareciera que está del derecho justo como que no se cumple. Que vuelvo y repito, dice, el derecho debe ser obedecido no tanto porque está mandado y es una ley, sino porque lo que se manda es justo, porque busca el ideal de la justicia. ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto del derecho? Lo injusto está determinado exactamente por la ley. Por ejemplo, es injusto no entregarle el depósito que se nos ha confiscado. Es injusto no entregar el depósito de lo que se nos ha confiscado. Cuando van aquellas personas que transportan artículos cosechados en la tierra con sacrificio y que sacan de determinados sitios bastante difíciles muchas veces, que no tienen ni siquiera buena carretera de penetración para poder traer los alimentos, allá a la ciudad del campo. Lo detieron a cabales, les quitan la mercancía y las cosechas que llevan, y ni siquiera hacen una planilla de retención. Y eso está aquí en las teorías del derecho. Entonces, no le dan ni siquiera un justificativo. Eso es lo injusto de la ley, de lo teórico. Y lo justo también es que está determinado en la ley. El acto justo consiste en hacer realmente cosas justas. Es pedirle su guía, pedir si hay alguna irregularidad, hacerle su planilla de comiso y que vaya a entregar sus cuestiones, siempre y cuando no sean alimentos perecederos. Pero es que aquí todo se vulnera, no acá en Venezuela, en muchas partes. Entonces, estudiamos, analizamos, estudiamos teorías del derecho internacional, derecho constitucional, derecho internacional, tratados de negocios internacionales, de derecho constitucional interno, derecho constitucional externo, una cantidad de leyes y leyes y leyes. Siempre llegamos al mismo cero. La violación de las normas constitucionales, tanto nacionales como internacionales, están de boca en boca. Censuramos y criticamos a los demás que están en otros países, porque no valemos de una posición. Pero cuando criticamos cualquiera, estamos incitando al odio y tenemos que ir detenidos. Hay algo que está mucho en boga, que establece en la parte penal que la persona de 72 años en adelante, ¿verdad? Y que no puede estar detenido en sitios penitenciarios, de estar en un hogar, en una casa de cuidado para ancianos o arresto domiciliario. Sin embargo, es común ver en los centros penitenciarios personas mayores de 72 años, 76, 74, 78, hasta 80 años presos. Y muchas veces ni por delitos, simplemente por investigación, porque dijo algo, porque comentó algo, no porque escribió algo. Entonces, las normativas constitucionales como que se van alejando. Eso lo llama poderosamente la atracción. El sentido jurídico de eficacia. Dice la Corte, hace relación a la producción de efectos de ordenamiento jurídico por la norma en cuestión, es decir, la actitud que tiene dicha norma.
debe ser eficaz. Todo tiene que ser eficaz, pero sin embargo, la eficacia se perdió en muchas partes del mundo. ¿Qué es el idealismo? El idealismo reducido en la ciencia del derecho es una ciencia social, empírica, pero aceptada, que es una ciencia normativa, no por estar compuesta de normas vigentes, sino porque los hechos sociales se refieren forzosamente a esas normas. Es decir, todas las proporciones normativas acerca del derecho se refiere en última norma de generar consecuencias en derecho en tanto que ordena, permite o prohíbe algo. Ese es el realismo. Es lo que establece la norma, es lo que permite hacer las cosas y lo que no permite hacerlo porque se vulnera el Estado de Derecho. Eso debe ser el realismo. Sin embargo, el realismo se fue de paseo. Nadie sabe qué es surrealismo. ¿Qué significa la palabra isnaturalismo? Se puede definir el isnaturalismo como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes que no hayan sido propuestas por la voluntad humana en cuanto tales son anterior a la formación de cualquier grupo social, reconocible mediante la búsqueda racional, de la que se deriva toda ley moral o jurídica. ¿Qué es el surrealismo? Algunos ejemplos del derecho son los derechos humanos contemporáneos. Ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente los derechos humanos, como son los derechos a la vida, a la educación, a tener un nombre, una nacionalidad, un justo proceso en caso de cometer algún crimen o alguna legítima defensa, o cometer sobre todo casos específicos de refugio o emigración. Eso es naturalismo. Quiere decir que toda persona tiene el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre, una nacionalidad, un justo proceso. En caso de que hubiera cometido algún delito, un crimen o cualquier cosa, tienes derecho a un justo proceso. Eso no se cumple. ¿Por qué? Porque aquí en mi país y en algunos países hay legisladores, hay personas del gobierno que inclusive los ve uno vociferar que los que se fueron en determinado momento por X motivo que tuvieron para irse y que pretendan volver al país, no tienen derecho a ingresar y que deberían de quitarse la cédula y dejarlos sin cédula, que pierdan la nacionalidad. ¿Y en qué normativa, en qué teoría, en qué libro está establecido eso? Pregunto yo. En ninguno. Solamente en la cabeza errónea de esas personas se atreven a decir esas vulgaridades mentales, porque son intelectuales, son mentales. O sea, una mente movida por un odio, por un interés de lesionar a los demás. ¿Y esas opiniones acaso no son instigación a odiar a alguien, a rechazar a alguien? Pregunto, ¿qué entendemos por el derecho natural? El derecho natural es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia del derecho fundamental, determinado en la naturaleza humana, promulga la existencia de un conjunto de derechos universales superiores e independientes, el derecho escrito, al derecho positivo y al derecho constitucional. ¿Cuáles son los tres derechos naturales? Tanto Platón como Aristóteles, eminentes filósofos griegos de la antigüedad, creyeron y postularon la existencia de tres derechos fundamentales que eran extrínsecos al hombre. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a pensar. Importante esto, ¿no? No fue Newman Martínez, ni fueron, creo que aquí están en esta clase, están la señorita Isabel Barajas, Claudio Betancourt e Iván Estupiñán. No fueron ninguno de esos tres, Newman Martínez, que pensaron que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al pensamiento son los tres derechos fundamentales de la humanidad. No fuimos nosotros. Eso lo pensó el señor Platón y el señor Aristóteles, que fueron considerados eminentes griegos de la antigüedad. Y que una vez uno de ellos dijo, Aristóteles dijo,
he estudiado tanto, he leído tanto y he enseñado tanto que hoy en mi ancianidad llegué a entender que tanto que creí aprender y saber, no sé nada. Y yo puedo decir hoy en día que de algunas cositas que yo he leído y que he estudiado y que he pensado y que he escrito por allí, como que tampoco estoy haciendo nada. Como que tampoco estoy haciendo nada porque yo veo que cada día todo está al revés. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿dónde está el derecho a la vida? Porque la vida no es solamente nacer, la vida es desarrollar, estudiar, tener acceso a los alimentos, claro, trabajando, tener derecho a la recreación, tener derecho al esparcimiento, tener derecho al deporte, tener derecho a una seguridad que me garantice el Estado, una cantidad de cosas. ¿No? ¿Dónde está esos derechos? Derecho a la libertad, a yo caminar, a yo transitar por donde yo quiera, el derecho a la libertad de expresarme, de opinar, hasta el derecho de pensar. Porque un ser hace muchísimos años pensó y evolucionó en el futuro, Julio Verne. Y para aquel entonces llamado el loco en el momento, todos esos pensamientos y todas esas imaginaciones de Julio Verne se han ido cumpliendo. Y es que acaso un delito que yo tenga derecho a la vida o cualquiera de nosotros, derecho a la libertad y derecho a pensar. Porque el pensamiento es el que se tiene acá y es el que se transmite a través de la lectura, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la canción. Porque hay tantos cantautores que a través de la poesía y de la canción expresan lo que sienten a favor de ellos y a favor de los pueblos y de la humanidad. Y todavía están algunos vivos y otros han muerto. Facundo Cabrales, por ejemplo, cantautores españoles, Sosa, Argentina, una cantidad de personas, grandes escritores que escribieron muchas cosas para el pensamiento. Nunca fueron sancionados, al contrario, han sido galardonados, se le ha dado un sitial dentro del marco social de cada país. Se tienen como personas ilustres, como personas probas, para que opinen, como ejemplos. En otros países se les mancilla, se les rechaza, se les odia, se les expulsa del país, se les prohíbe regresar a sus países de origen, porque si no van presos, independientemente de la que tengan, por el libre derecho de pensar, de opinar o de pensar. Entonces, todas esas personas que opinan de esa manera en contra de lo que estamos hablando, pues vulneran las teorías del derecho internacional y vulneran estas teorías de lo que es el verdadero derecho, los tres elementos fundamentales de los derechos naturales, planteados por Platón y por Aristóteles. Y así caemos al realismo jurídico, que se desarrolla específicamente en el siglo XX a raíz de la revuelta contra el formalismo conceptual que había caracterizado la ciencia jurídica del siglo anterior. En esta aceptación se denomina realismo jurídico clásico, la doctrina del realismo clásico, y que trae como concepto la importancia de él, que radica en el derecho aplicado, el caso concreto en el juego de normas, de valores, intereses, consideraciones personales y sociales que intervienen en la concretación jurídica, cuya expresión suprema es la
sentencia jurídica a través de un debido proceso que se hace. ¿Qué sostiene así la tesis del realismo jurídico? El realismo jurídico es una doctrina filosófica que identifica al derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal, con la probabilidad asociada a las decisiones judiciales. ¿Qué es racionalismo en el derecho? Es la posición filosófica que en el planteo y solución de los problemas se fundamenta ante todo en la razón como facultad pensante, cognitiva, en general, es racionalista. Toda doctrina que en principio declara inteligible la realidad, aun cuando de hecho podamos no entenderlo. La sociología jurídica está relacionada con varias ciencias como son la sociología general, la filosofía del derecho, la ética, la estadística general, la estadística criminal y la estadística judicial. Esa es la sociología jurídica. Velar por todo, porque la sociología jurídica es un componente de lo que es el comportamiento del individuo en la parte social, en la parte general. ¿Cuáles son las ramas de la sociología? La sociología está la sociología económica. Se trata del estudio y con la configuración social que acompaña a los fenómenos económicos como son producción, consumo e intercambio. Un país que lleva una relación de lo que es la productividad, lo que es el consumo y lo que son los intercambios, pues genera una parte social, económica que va en beneficio de todos sus habitantes. La sociología del arte, la escena, el estudio, lo cultural, el arte político, en la buena forma de ser el arte político, no sea política como debe ser, la política social en beneficio de todos, su gobernanza, no para el grupo, para el dos que queda allí, no, beneficio social, la política como tal. Todas estas cuestiones tienen influencia en la relación de la vida social. El derecho a la vida social, el derecho a la vida social es el derecho más importante porque permite coordinar, armonizar los derechos de todas las personas, permitiendo una convivencia social en paz, en tranquilidad, impide abordar los desacuerdos o conflictos por medio de la fuerza bruta, pues se basa en la razón y en la justicia. Ese es el derecho de la vida social, el que permite que todo se haga a través del pensamiento, a través de la buena aplicación de las normas, a través de la parte social, de la tranquilidad, y estaría en desacuerdo a la fuerza bruta, que se basa en la razón de la aplicación de una justicia que lejos de ser justicia pudieron interpretar la injusticia y que esto siempre prolifera en los estados o los gobiernos dictatoriales, que es la injusticia en contra de sus gobernantes y no una justicia limpia, social, de tranquilidad, de acuerdo a los debidos procesos. El derecho a la vida es un derecho humano básico, porque su reconocimiento posibilita todos los demás derechos. La vida es inherente a la persona humana, de modo que es posible concebir a esta despropovista de aquel atributo como influyente al derecho a la vida social y tecnológica. Al unirse el derecho a la tecnología, se considera una comunicación optimista para mayor sensibilidad de información y una mejor capacidad de análisis. Por eso tenemos los derechos a la expresión. La libertad de Internet engloba las libertades y pone el respeto a los derechos fundamentales. Dentro de la red de Internet, debido a su estructura, es una herramienta de comunicación muy potente al servicio de la libertad de expresión y por ello de gran mediación, capaz de controlar, que escapa al control de los estados y es la libertad de expresión en la que llamamos las redes sociales. Fíjate que aquí estamos hablando de la libertad de Internet, escapa el control del Estado, pero que es una función, un derecho que hay. Pero sin embargo, montar un video, decir algo por las redes sociales es un delito. Entonces pareciera que hay países
que leo diré en beneficio de las redes sociales y en beneficio del desarrollo informático, pareciera coartar ese derecho a la libertad, a la libre expresión, al libre pensamiento, que se difiere, que se transmite, perdón, a través de lo que usted escribe. Usted piensa, analiza y transcribe. Pero entonces usted que se lo coarta. Y cuando le coarta ese derecho, usted no puede decir absolutamente nada porque lo mandan a buscar la página, pues pertenece y llegaron y ya tenían que ir preso. Porque estaba opinando a través de las redes sociales. Entonces, mira, apreciados participantes, hay muchos temas que hablar, pero yo les voy a dar a ustedes, como futuros maestrantes, que ustedes esta clase que hemos dado hoy, esta charla hoy, un poquito esta explicación y pico, ustedes la van a dividir en dos. Una exposición la van a realizar en 6 cuartillas, que la deben de remitir a la plataforma el día 5 de mayo más tardar. Y la tercera actividad, esta es la segunda actividad, la tercera actividad la van a realizar a través de un video de 8 a 10 minutos. Si se extienden un poquito más, no hay problema. ¿Qué trata este video? En la primera actividad que ya le enviamos a la semana hace como 15 días, la montaron ya en la plataforma. No, todavía no tienen nota. Y esta segunda, pues la montan el día 5. Y el día 7, el día 7, perdón, de mayo, van a instalar el video de 5 a 10 minutos, donde ustedes van a hacer una exposición sobre lo que hicieron en el primer trabajo, sobre lo que van a hacer en el segundo trabajo, sobre lo que vieron, o sea, lo que hemos visto ahorita lo van a dividir en 2 partes, que a criterio ustedes cómo lo van a dividir, cuál va para el video y cuál va para las cuartillas. Y van a colocar también sus conclusiones, su punto de vista. Recuerden ustedes que son estudiantes del derecho, son futuros maestrantes. Aquí no estamos hablando de política, ni estamos hablando de simpatías políticas, ni de breveza, ni de nada. Aquí estamos hablando como futuros maestrantes, futuros abogados, como van a ser ustedes. Futuros maestrantes y abogados son, por supuesto. Entonces, tienen la disposición de manejar criterios, manejar opiniones. Si tienen alguna divergencia con los tratados, lo pueden decir perfectamente. A mí no me molesta, profesor, que estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo con aquello. Quisiera que esto se cobrara así. Pero creo que todo lo que hemos hablado nos va a inducir en el mismo camino. Pero cuando nos ponemos a analizar todo esto, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a la vida, las teorías kenianas, las teorías del liberalismo, el surrealismo, lo que dijo Keynes, lo que dijo Platón, lo que dijo Sócrates, todas esas cuestiones, pues van guardando relación con lo que acontece el día de la vida nuestra. Entonces, por favor, dedíquese a hacer estos trabajos, uno de 6 cuartillas, uno de un video, y les auguro mayor éxito. Una vez cuando tengan los 3 trabajos ya montados en la plataforma, les haré la nota definitiva. Ha sido un placer haber estado con ustedes, les deseo el mayor éxito, feliz fin de semana y muchísimas gracias por la atención.